tijeras. En el vídeo de hoy vamos a resolver algunas de las dudas que os han salido durante el mes de agosto. Os recuerdo que para esta sección, una vez al mes, os lanzo la pregunta de qué dudas tenéis en la página de Facebook. Y de todas las que me hacéis ahí, suelo escoger unas 5 para responder en el vídeo del mes. Recordaros que las dudas las respondo a través de este método o algunas específicas de cada tutorial, pues justo debajo de cada tutorial si son dudas específicas. Y recordaros también que en el blog tenéis una página de preguntas frecuentes, que ahí están resueltas la mayoría de dudas que me soléis hacer muchísimo, sobre dónde comprar materiales, con qué programa edito los vídeos y cosas por el estilo. Pues vamos ya con las preguntas de este mes. La primera me viene de la mano de Sandra y me pregunta qué es el gesso y para qué sirve. Gesso, gesso, yeso, lo puedes escuchar pronunciado de muchas maneras. No es más que una pasta blanca que sirve para hacer una imprimación. Yo tengo este, que es de Ranger, de la línea de estudio de Claudette Helmut, y no es nada más que una pasta blanca. Ahora os la voy a enseñar. Así es bastante espesa, y es como una pintura blanca. Pues esta pasta está formada por yeso, el yeso de las paredes que se emplea para las paredes, el mismo yeso, un poco refinado pero el mismo. Luego tiene un poco de pigmento blanco y cola blanca. Es una mezcla de las tres cosas y realmente sirve para hacer una imprimación a las superficies en las que queremos poner pintura. Es una cosa que tradicionalmente han utilizado los pintores para preparar sus lienzos antes de pintar al óleo, para que el lienzo no absorbiera tanto el óleo y pudieran hacer pues sus pinturas y sus gamas de colores y que se deslizara fácilmente la pintura. Pues para eso sirve el gesso. En scrapbooking el gesso se emplea desde que se han asociado otras técnicas al scrapbooking. Sabemos que en el scrap vale todo, realmente. Puedes utilizar cualquier técnica y la puedes incorporar al scrapbooking, que es una de las cosas bonitas de... Pues cuando se han asociado técnicas mixtas o técnicas de collage, técnicas de pintura, dentro de las páginas o de los álbumes de scrap, pues se ha incorporado también este elemento, el gesso, para preparar la superficie. Por ejemplo, si es un papel poroso, pues para aplicar una capa de gesso, para que lo que le pongamos encima no quede absorbido por el papel, porque ya sabemos que el papel es muy poroso y si le aplicamos muchas pinturas y cosas parecidas, normalmente es que lo absorbe mucho, se arruga. Entonces para eso serviría el gesso. Para utilizarlo, la verdad es que podéis encontrar muchísimos tutoriales en la red, poner tutorial gesso y os saldrán varios y algunos de ellos muy buenos. Marita me pregunta sobre cómo podemos recuperar las perforadoras que se han desafilado con el uso. Las perforadoras son estas maquinitas que me veis utilizar a veces, también se pueden llamar troqueladoras, y lo que tienen aquí abajo es como una prensa metálica que corta con una forma. En este caso es una forma de corazón, que es esta de aquí. De utilizarlas bastantes veces, el mecanismo se acaba desafilando, como si fuera un cuchillo. Sería lo mismo que cuando se nos desafilan los cuchillos. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que hay que cuidarlas bastante. Nunca hay que intentar troquelar algo demasiado grueso. Estas perforadoras están pensadas para troquelar papel o cartulina muy fina. Entonces, si queremos troquelar algo que sea un poco más grueso, una cartulina gorda o cartón o un material que no sea papel, se acaban estropeando y desafilando muy rápido. Así que lo primero que os recomiendo es que las utilicéis solo para lo que está pensado, que es para el papel. Después, una vez se desafilan, porque como todo con el uso, si los utilizáis mucho, se desafila, se pueden recuperar un poco de alguna manera. Existen algunos kits que se venden ya que tienen como una hoja metálica y después un papel encerado y un aceite para hacer esa recuperación y hacer un tratamiento. De todas maneras se puede hacer de una manera casera. Lo primero que hay que hacer es coger un papel de aluminio, de estos normales, que se utilizan para cocina, y doblarlo así en varias capas y perforarla varias veces con la troqueladora. El papel de aluminio se va a deshacer bastante, se va a quedar como en trocitos pequeños, entonces habrá que sacudir la troqueladora para quitar todos los trocitos.
y eso hay que hacerlo 2 o 3 veces. Con eso conseguiremos afilar un poco el metal. Después de afilarlo hay que encerarlo un poquito. Entonces yo ahora no tengo ninguno a mano, pero eso se hace troquelando papel encerado. El papel encerado es aquel que nos dan, por ejemplo, en las carnicerías cuando compramos embutido y nos lo envuelven en un papel así que es un poco, que se desliza, que es un poco así como viscoso. Eso es papel encerado. Pues con un trocito de ese papel encerado pues también troqueláis 2 o 3 veces y con eso conseguiréis que el troquel esté un poco más suave. Y por último, si tenéis un poco de aceite de máquina de coser o algo parecido, le podéis echar un par de gotitas y hacer un poco el juego del troquel para que vuelva a ir sin que se atasque. Eso sería el cuidado para volver a recuperar un poco las troqueladoras. No os aconsejo que troqueléis papel de lija, que a veces he escuchado, no, troquela papel de lija y ya está, porque el papel de lija es demasiado grueso. Entonces en la troqueladora lo que vamos a hacer es forzarla para que haga ese troquelado que en principio queremos que nos la arregle y nos la acabará estropeando. O sea, yo os aconsejo que os compréis el kit que ya existe con un papel metálico, un papel encerado y aceite, o lo hagáis de manera casera con estos 3 elementos, con papel de cocina, papel encerado que os pueden dar en cualquier carnicería y un poco de aceite de máquina de coser o aceite de máquina. Yolanda me pregunta qué sobres utilizar para las tarjetas con volumen. Con eso se refiere a tarjetas como estas, que son las que hacemos a mano, que tienen un elemento con bastante volumen. Bien, yo recomiendo que estas tarjetas no las hagáis para enviar, las hagáis para entregarlas a mano, si es posible. Si las queréis enviar, para enviarlas yo las suelo enviar en un sobre de esos de burbujas, en un sobre marrón que dentro tiene unas burbujas, las suelo enviar ahí. Para entregarlas a mano, normalmente, como son diseños que me gustan, son tarjetas bonitas, me gusta que se vea, que el que recibe la tarjeta la vea. Entonces, yo suelo ponerlos en bolsas estas de plástico. Entonces normalmente le pongo la tarjeta así, dentro, con el regalo o con lo que le quiera utilizar, y a veces le pongo un lazo así o la doblo con la bolsa. Depende del tamaño de la bolsa y depende de la tarjeta, pero suelo utilizar esto. En cuanto a sobres, le podéis hacer un sobre a medida. Entonces yo haría un sobre y en lugar de doblarlo normal, le haría un poquito de volumen, haría un sobre un poquito cuadrado. Creo que tengo alguna foto de eso, si la encuentro os la pondré por aquí para que lo veáis. Son fáciles de hacer, simplemente hay que hacer 2 marcas. Si queréis un día de estos os hago un tutorial de cómo hacer un sobre con volumen, pero sería bastante parecido a la carpeta portafotos que tengo por aquí también en los tutoriales. Sería algo parecido pero más en forma de sobre. Esas serían las maneras en que yo pongo sobres a este tipo de tarjetas. Si de verdad las queréis enviar, yo haría tarjetas planas, sin volumen, también porque pesan menos y es más económico de enviar. Y por último, Fátima y un par de Judiths me preguntan acerca del embossing, que cómo se hace, qué materiales, qué tintas, qué tipos. Entonces, como es una pregunta bastante larga de responder, voy a hacer solo 4 preguntas este mes y esta me parece que se merece que os la conteste un poco más con detenimiento. Entonces vamos a ir a la mesa de trabajo para ver de qué va esto del embossing. Lo primero que tenemos que saber es que hay 2 tipos de embossing, el embossing en seco y el embossing en húmedo. El embossing en seco se realiza con alguna máquina como la Big Shot o otras máquinas en el mercado que hay para esto, y se realiza con unas carpetas de embossing que no son más que unas carpetas en las que tenemos un dibujo, en este caso es un dibujo de mariposas, a ver si lo podéis ver, ahí, un dibujo de mariposas, y en un lado lo tenemos hundido y en el otro tenemos el relieve. Entonces ponemos el papel o cartulina en medio de la carpeta que queramos hacer el dibujo y la pasamos por la Big Shot o por la máquina que tengáis. Entonces, por presión, lo que va a hacer es un embossing o gofrado, que no es más que hacer un relieve. Ahora veréis que va a salir el dibujo marcado en relieve. ¿Veis? Y aquí tenemos el dibujo marcado, por una parte hundido y por el otro realzado. Me vais a preguntar seguramente si es necesario una máquina de estas para hacer el embossing, y la verdad es que necesitáis algo que os haga de prensa y os haga presión. Yo sé que hay gente que lo intenta con un rodillo de cocina y aplastándolo bien con la carpeta de embossing y que algo les queda, pero nunca es algo tan marcado como hacerlo con una de estas máquinas.
El otro tipo de embossing que existe es el embossing en húmedo. Y para hacer ese embossing en húmedo necesitáis 3 elementos. Necesitáis una tinta de secado lento. En este caso las tintas de embossing suelen ser muy pegajosas y la mayoría son transparentes. Las hay también de colores. Entonces, una tinta transparente nos combinará con todos los colores de polvos de embossing y una tinta de color nos combinará con los polvos transparentes de embossing. Son opciones. Yo normalmente lo que hago es tener unas tintas transparentes y los polvos de colores. Podéis utilizar varias tintas, la Versamark, la Watermark, Top Boss, hay bastantes tintas en el mercado. Después necesitáis unos polvos de embossing. Los polvos de embossing los hay de muchos colores, estos son blancos, los hay plateados, los hay verdes y son unos polvos que al ponerlo encima de la tinta lo que va a hacer es que se queden pegados. La tinta actúa como de pegamento para pegar los polvos, entonces los polvos nos van a marcar el dibujo en el que hayamos puesto la tinta y luego se van a derretir con calor. El calor lo vamos a aplicar con el tercer elemento que necesitamos, que es una pistola de embossing. Un secador de embossing o una pistola de calor es como un decapador con menos potencia, es decir, nos va a soltar muy poca cantidad de aire, pero muy caliente. Entonces, maneras de sustituir esto que me preguntáis bastante a menudo. La verdad es que yo os recomiendo que no lo sustituyáis por nada, sí que es un elemento un poco más caro que algún otro, pero vale la pena ahorrar e invertir en esto porque tiene muchísimos usos. Y la verdad es que con un secador de pelo no lo vais a poder hacer porque nunca os alcanzará la temperatura suficiente, entonces nunca os va a derretir el polvo de embossing, aparte de tirar muchísimo más aire y acaba volando el polvo que habéis puesto. Hay quien pone también encima de la tostadora los polvos de embossing para que con el calor de la tostadora se seque. Eso puede ser un apaño mientras no tengáis la pistola. Lo que pasa que se os puede quemar el papel, os podéis cargar la tostadora si os cae polvos dentro. O sea que no es una cosa muy práctica. Hay quien lo pone en el horno, también con mucho cuidado porque si se alcanza una temperatura muy alta el papel se quema. Todos esos son algunos apaños que podéis hacer para probar si os va esto del embossing o no. Aunque yo sinceramente os recomiendo que invirtáis en una pistola de calor. Pues vamos a ver ahora cómo funciona el embossing en húmedo. Lo primero que voy a hacer es entintar un sello con la tinta de embossing. Este entintado tiene que ser siempre generoso porque contra más tinta tenga nuestro sello mejor se adherirá los polvos de embossing. Y ahora vamos a estampar con normalidad. ¿Veis? Y se queda así un poquito más oscuro. Os lo he puesto en una cartulina oscura para que veáis bien cómo queda. Una cartulina clara casi no veríais el dibujo. Os quedaría un poco transparente, un poquito más oscura que la cartulina en el cual pongáis la tinta. Ahora vamos a echar los polvos de embossing por encima. Yo siempre los tengo así en un tarrito, los que más utilizo, porque así es más fácil volverlos a colocar. Simplemente les ponemos un poco y los dejamos deslizar. ¿Veis? Y se queda donde hemos puesto la tinta los polvos de embossing. Siempre recuperar los polvos que os queden, porque realmente se gastan muy poquitos y un bote de polvos de embossing os puede durar años. Pues ahora vamos a aplicar el calor con la pistola de embossing. Yo siempre recomiendo encender la pistola de embossing sin enfocar el papel y dejar durante 2 o 3 segundos que se caliente, para que así lo primero que apliquemos ya sea directamente calor y no aire caliente. Y después hay que dejar la pistola un poco inclinada, no recta, un poco inclinada a una distancia de, no sé, unos 4 centímetros, 3-4 centímetros, no muy pegada al papel porque lo podemos quemar, ni muy separada porque entonces no alcanzará la temperatura, más o menos entre 3 y 4 centímetros. Y no se trata de ir haciendo movimientos como de secar el pelo, porque así lo que hacemos es aplicar mucho aire y muy poco calor, sino dejarla quieta y cuando veamos que los polvos se empiezan a volver brillantes y cambian de color, es cuando tenemos que empezar
a desplazar la pistola de calor despacito a medida que nos va cambiando el tono del dibujo. Os lo explico así con la pistola sin encender, porque luego con el ruido de la pistola de calor no me vais a oír. Pues ahora os lo voy a hacer para que lo veáis y no lo voy a adelantar, vais a ver el tiempo real que necesita esto para embosar. Pues veis cómo ha quedado. Queda así con un acabado brillante, opaco y con un poquito de relieve. No tenéis que aplicar demasiado tiempo la pistola de calor, porque entonces lo que pasa es que el polvo de embossing se quema y empieza a burbujear y se quema, entonces os quedará un poco mate y os quedará así un poco extraño. Hay que aplicar siempre el calor justo cuando empieza a cambiar el tono, a volverse opaco y a derretirse, hay que ir moviendo y ya está. Una vez está derretido no hay que aplicarle más calor. Siempre el papel veis que hace un poco de curvita. Eso lo podéis solucionar aplicando luego calor por la otra parte o doblándolo un poquito, así para que vuelva a coger su juego. Y siempre se arregla en cuanto lo pegáis en algún sitio, entonces ya no se nota. Me vais a preguntar sobre marcas también de polvos de embossing. Yo suelo utilizar los de Aladine o los Zinc, que son los que más fácilmente se encuentran. La verdad es que tienen una calidad que me gusta bastante. Deciros que los polvos Ranger, los Distress, tienen un acabado diferente, porque tienen un acabado así envejecido un poco y están hechos para que sean un poco mates y para que salten. Así que si os gusta un tipo de acabado así limpio, no os compréis los Distress. Compraos los Distress si queréis un efecto pues más grunge y más envejecido, más tipo Tim Holtz. Pues hasta aquí las preguntas de este mes, espero que os hayan resultado útiles, que hayáis aprendido algo y recordaros que para que vuestra pregunta salga en un vídeo me tenéis que dejar la pregunta en la página de Facebook. A finales de mes, que suelo decir, bueno, vamos allá con las preguntas del mes, pues debajo de esa conversación me podéis dejar vuestra pregunta. Yo de todas escojo 4 o 5 y salen en el vídeo del mes. Recordaros que si estáis viendo este vídeo desde YouTube, tenéis debajo de él, donde pone información, todos los enlaces a la página de Facebook, al blog, a las preguntas frecuentes, a Twitter, a todas las redes sociales en las que me podéis encontrar. Y si lo estáis viendo desde el blog, eso lo tenéis arriba en la barra lateral. Pues muchas gracias por la visita y hasta la próxima. Divertíos mucho.